Este episodio es posible gracias al apoyo del Beth Israel Lahey Hospital y Blue Cross Blue Shield Massachusetts. From El Planeta and GBH, this is Salud. I'm your host, Tibisay Sea. Pocas personas han visitado el infierno y han regresado para contarlo. En este episodio te contamos la historia de una sobreviviente de la adicción al fentanilo, una droga muy potente. La llamaremos Carmen para proteger su identidad. Soy de la República Dominicana y tengo 32 años. Unos amigos la animaron a venirse a Boston hace 10 años. Entonces, ya que en ese momento yo no estaba trabajando en Santo Domingo, ni haciendo como quien dice nada, yo decidí dar el paso y venir a trabajar. Obviamente me tenía que quedar ilegal, pero eventualmente soñaba con hacer mis papeles y poner mis documentos en regla. Los primeros años todo salió mejor de lo esperado. A Carmen se le hizo fácil encontrar oportunidades a pesar de su estatus migratorio. También en ese tiempo se casó. Dice que se sentía bien y lo único que quería solucionar era su peso corporal. Yo pesaba muchísimas libras, yo tenía obesidad. Entonces, por recomendación del médico y yo también, al saber los beneficios que tenía, decidí dar el paso, me operé el estómago. Todo salió bien después de la operación y la enviaron a su casa, pero el posoperatorio fue una tortura. Ella dice que sentía demasiado dolor y acabó en la emergencia del hospital por eso. Yo tenía tanto dolor que me tuvieron que repetir muchas veces como la administración de los medicamentos y llegó un punto en como que se pasaron de la medicación y yo sentí el high. Le habían dado oxicodona, un opioide. Carmen regresó a su casa con una receta médica para seguir tomándolo, pero ella dice que cada vez necesitaba más para calmar el dolor. Y eso le preocupó y se lo contó a su médico. Y él me hizo un comentario que a mí me dejó muy fuera de onda, que me dijo, ustedes los hispanos siempre quieren tomarse la medicación a su manera. Si ahí dice cada 4 horas, es cada 4 horas. Yo lo seguí ciegamente, yo dije, él sabe más que yo, pues hago lo que él me dice y punto. Sin cuestionarlo, ni aunque me hiciera daño. Pero el daño fue mayor de lo que ella se hubiera imaginado. Yo me enganché a la medicación, ya la estaba tomando diario, no la podía dejar de tomar. Sin esa medicación no funcionaba. Carmen no quería mencionarlo otra vez al doctor porque tenía miedo de ser juzgada. Por otro lado, ya no era práctico para ella ir a la clínica a buscar las recetas médicas. Le quedaba muy lejos y para poder ir tenía que faltar al trabajo. Entonces, una amiga de su esposo le ofreció venderle unas pastillas para el dolor que le sobraban. Resolví mi problema en mi mente yo de maravilla, sin saber que ese era un pozo, que yo estaba acabando mi propia tumba sin saberlo. Así fue como Carmen comenzó a comprar oxicodona a otros pacientes con dolor crónico. Comenzó tomando 5 miligramos. Llegó un punto en que mi tolerancia estaba tan alta que estaba en 150 miligramos al día. O sea, para poder hacer una vida de persona normal, para poder levantarme. Carmen tenía varios trabajos porque gastaba muchísimo dinero para mantener su adicción. Yo tenía ya un gasto diario de $150 solamente para pararme de la cama. Y cuando no le alcanzaba, le pedía a su esposo, diciéndole excusas y mentiras, porque no le había dicho a nadie sobre su problema. Al principio las pastillas a mí me daban energía, como que me daban como ánimo. Me ponía a limpiar, me ponía a cocinar. Si alguien me veía, podía decir, ella es la mamá perfecta porque hace todo. Trabaja, llega a la casa y limpia, no se cansa, atiende a la niña, tiene tiempo. Pero nadie sabía el infierno que ella estaba viviendo. Era como un secreto. Pero la adicción a los opioides es imposible de esconder. Porque cuando intentas escapar, el cuerpo te lo reclama con mucha fuerza. A través de la historia de Carmen, en este episodio vamos a conocer el horror de la adicción al fentanilo, la droga más adictiva y peligrosa que jamás haya existido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisay Sea. La epidemia de fentanilo es una emergencia nacional. En 2021, más de 75,000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo. Esos son más de 200 personas al día. Se trata de la crisis más mortal de adicción a opioides en la historia de los Estados Unidos.
Solo 2 miligramos de fentanilo son suficientes para matar a una persona por paro respiratorio. Pero, ¿qué es el fentanilo y de dónde viene? El fentanilo es un opioide sintético que se utiliza desde 1968 para aliviar dolores muy intensos. Los opioides sintéticos son los que se crean en laboratorios y desde finales del siglo XVIII los laboratorios farmacéuticos comenzaron a fabricarlos. En aquel momento se necesitaba satisfacer la enorme demanda de morfina que había. Pero pronto se descubrió que estos analgésicos artificiales, como la heroína, tenían un impresionante poder adictivo, y por eso su uso fue regulado. Y por muchos años los médicos lo recetaban en casos extremos y bajo estricta vigilancia. Conversamos con el psiquiatra Andrew Cruz. Él es uno de los directores de la Clínica de Abuso de Sustancias del Massachusetts General Hospital. Estas drogas se crearon para tratar a los pacientes después de las cirugías, casos horribles de cáncer y los peores dolores que se pueden sentir. Por eso se pensaba que eran drogas milagrosas, y de alguna forma lo son, pero también son muy peligrosas en altas dosis. El descontrol comenzó en los años 80, cuando varios estudios afirmaron que pacientes sin historia de adicción a opioides podían recibir estos medicamentos sin riesgo. Así que los médicos se fueron relajando y comenzaron a recetar cada vez más estos fármacos para todo tipo de dolores crónicos. Y así miles de personas comenzaron a hacerse adictos accidentalmente, porque cada vez necesitaban dosis más y más altas y más frecuentes. Pasaron muchos años y muchas muertes por sobredosis antes de que se comprobara el efecto devastador de estas drogas. Y aunque hoy por hoy se siguen recetando con mucha más supervisión, los riesgos de adicción siguen allí. Según el Instituto Nacional del Abuso de Drogas, el 80% de los adictos a opioides comenzó su adicción por una droga por prescripción como la oxicodona. Muchos de los medicamentos que utilizamos los médicos son peligrosos, pero los recetamos de forma segura, dice el psiquiatra. El fentanilo de uso clínico tiene varios nombres comerciales y viene en muchas presentaciones. En pastillas, en parches para la piel, ampollas inyectables y gotas para los ojos o rociadores nasales. El problema, dice el Dr. Cruz, es que a medida que la crisis evolucionó, muchos pacientes comenzaron a tomar estos medicamentos de forma inapropiada. Lo tomaban en mayor cantidad o más seguido de lo que debían. Y lo que ocurre en estos casos es que cuando ya no pueden obtener estos medicamentos a través de sus médicos, los pacientes comienzan a buscarlos en la calle, como fue el caso de Carmen. Y allí, en la calle, se unen a millones de consumidores que han llegado a las drogas por otras vías. Todos se encuentran atrapados en un gran mercado de más de 100 años de antigüedad. El periodista y escritor Sam Quiñones ha dedicado una buena parte de su carrera a investigar y escribir sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos. Él explica que hacia el 2014 los productores de drogas ilegales se enteraron de las capacidades del fentanilo y que podían comprar fácilmente la materia prima a empresas químicas chinas. Y esa gente comenzaron a mezclar fentanilo con otros polvos que no tienen nada que ver con la droga para poder venderlo en la calle, porque el fentanilo es tan potente, tan poderoso, que unos granitos de fentanilo puede causar la euforia, 2, 3 más puede matar. Entonces, uno no puede vender en la calle 2, 3, 4, 5, 6 granitos de fentanilo. Sam, ¿y con qué tipo de sustancias se suele mezclar el fentanilo? Al inicio fue con heroína para mejorar la potencia. Después, él dice que comenzaron a mezclarlo con cocaína, metanfetamina y a veces marihuana. Quiñones dice que los vendedores de droga experimentan sin conocimiento sobre el tema. Lo que les interesa es vender y sumar clientes. Luego el cliente se convierte de usador de cocaína a un usador de fentanilo, que es un cliente mucho más fiel. Cada día tiene que comprar y comprar y comprar. Es un negocio redondo, porque con apenas 1 kilo de la sustancia química que envían de China se pueden fabricar 800 gramos de fentanilo. Y de allí se pueden sacar hasta 500 pastillas.
Pero el mercado explotó cuando los carteles de droga mexicanos entraron en el mercado en 2018. Están llegando de México en cantidades como millones y millones por año, cada año. Lo más peligroso es que los traficantes crean pastillas impostoras. En algunos casos son réplicas de otros opioides como la oxicodona o la heroína y también otras drogas como la cocaína o metanfetaminas. La psiquiatra Jimena Sánchez lleva más de 20 años atendiendo a personas con problemas de abuso de sustancias. La principal dificultad acá es que muchas veces las personas, o sea, ya sean adolescentes o adultos jóvenes, no saben que lo que están usando contiene fentanilo. Ella dice que incluso están metiendo esta sustancia en pastillas de uso médico que se venden en la calle para la ansiedad y el déficit de atención. De hecho, un grandísimo porcentaje de las pastillas que se compran a traficantes de drogas pueden estar contaminadas con fentanilo. Con el tiempo, el fentanilo ha ganado popularidad por sí solo y ya se vende sin necesidad de disfrazarlo. En la calle tiene muchos nombres: Apache, China Girl, Friend, Dance Fever, son algunos de ellos. Aunque muchos no tienen ni que ir a la calle para buscarlo, porque está en su propia casa. El esposo de Carmen vendía drogas, pero ella dice que se enteró después de estar casados. Yo no sabía de las drogas, yo nunca había tenido acercamiento a las drogas, ni en mi familia nadie consumía drogas. O sea, para mí eso era algo malo. Y ella dice que su esposo también era adicto. Un día yo me di cuenta que él estaba usando cocaína y yo me puse histérica, yo me puse a llorar, le dije que por qué le estaba haciendo eso, que me jurara que no hiciera eso más. Pero no fue así, siguió consumiendo y vendiendo drogas y cuando llegó el día que Carmen necesitaba pastillas, ella sabía dónde encontrarlas. Lo peor fue que no consiguió la pastilla de oxicodona que buscaba. Encontró una de fentanilo. Yo lo tomé del sitio que él lo guardaba y lo guardé para mí, para mi consumo, sin que él se diera cuenta. Ahora, ¿cómo una persona se vuelve adicta al fentanilo? ¿Por qué engancha tanto? La psiquiatra Jimena Sánchez dice que al consumir opioides se liberan endorfinas, que son sustancias químicas encargadas de eliminar el dolor y aumentar las sensaciones de placer, sino también psicológico. Los opioides producen euforia, es decir, una sensación exagerada de optimismo y bienestar. Y eso es lo que inicialmente conlleva a que las personas sientan una atracción a usarlas o a seguirlas usando. La doctora Sánchez dice que la adicción a este tipo de sustancias pasa con el uso repetido y constante. Y por el cual llega un punto donde les es muy difícil funcionar en su día a día sin la presencia o sin el uso de esa sustancia. El fentanilo es mucho más adictivo y potente que otros opioides. De hecho, es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina. La euforia que produce es más intensa, pero también es temporal. Y para que regrese, hay que consumir cantidades cada vez más altas y en menos tiempo. El mayor riesgo del fentanilo es que puede producir un paro respiratorio y la muerte después de consumir apenas poca cantidad, incluso la primera vez. Carmen conocía muy bien este riesgo. El hermano de mi esposo le dio una sobredosis de fentanilo. Ahora, ¿qué hace que algunas personas sean más vulnerables que otras a las adicciones? El factor genético es muy importante. En la historia familiar del adicto, casi siempre existen otras personas que han luchado con una adicción a las drogas o a otro tipo de sustancias como el alcohol. Pero también hay factores externos. La psiquiatra Jimena Sánchez dice que los traumas pueden empujar a una persona a buscar refugio en las drogas. Por ejemplo, haber crecido en la pobreza o haber sufrido el abandono de los padres, o también el haber pasado por situaciones de violencia, abusos sexuales o emocionales, no solo en la infancia, sino en cualquier momento de la vida. También es importante recalcar que muchas veces las personas que sufren de enfermedad o problemas de salud mental, ya sea la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, el estrés postraumático, entre otras, a veces gravitan o utilizan las drogas y el alcohol como una manera de automedicarse los síntomas de la depresión, la ansiedad y el trauma. Las razones pueden ser muy complejas y variadas.
Pero en la mayoría de los casos, el adicto al fentanilo y a otro tipo de sustancias intenta tapar un gran dolor. Al regreso de una breve pausa, conoceremos cómo terminó la historia de Carmen con el fentanilo. Y te contamos sobre Fernando, otro sobreviviente de la adicción a las drogas. Hola, les habla la doctora Jimena Sánchez Samper de Blue Cross Blue Shield de Massachusetts. Los trastornos de abuso de sustancia y otros problemas de salud mental pueden ocurrir frecuentemente al mismo tiempo. Si usted o alguno de sus seres queridos tienen estas dificultades, no están solos. Le aconsejamos hablar con su médico de atención primaria para conocer cómo puede recibir apoyo para la salud mental o visite nuestro centro de recursos para la salud mental en bluecrossma.org. Con más de 1 millón de residentes de Massachusetts que confían en Beth Israel Lahey Health para su atención médica, atendemos las necesidades únicas de cada individuo al brindar atención equitativa y de calidad para todos. Trabajamos para fomentar una cultura de diversidad, equidad e inclusión para eliminar cualquier barrera que pueda enfrentar. Independientemente del idioma que hable, género, raza, orientación sexual, religión o situación financiera, puede confiar en Beth Israel Lahey Health. Para obtener más información, visite bilh.org/DEI. Estamos de vuelta con salud. La vida de un adicto es una vida de esclavitud. Los adictos no se asean no es porque no les gusta asearse, es porque no tienen tiempo, porque necesitan estar constantemente en la búsqueda de dinero para usar la droga. No comen no es porque quieran estar a la dieta, es porque no tienen tiempo. Él es Fernando Velázquez. Fernando trabaja como consejero para personas que abusan de sustancias. Él ha conocido en carne propia el infierno de la adicción. Yo soy adicto en recuperación. Yo llevo 27 años sin usar droga. Yo no usé fentanilo, yo usé heroína. Uno de los grandes problemas sociales que ha creado la epidemia de adictos al fentanilo es el aumento de personas que viven en la calle. Fernando nos dice que llegan a ese punto porque pierden su dinero, sus casas, sus familias y sus relaciones cercanas. Yo estuve homeless, deambulante, por un tiempo. El problema no era tanto lo físico, en mi caso era más lo emocional, porque verme de la manera en que yo me veía y yo me tenía que esconder de amistades, yo me tenía que esconder de la familia. No es nada de fácil levantarse por la mañana enfermo de droga, que es malísimo. Verse en un espejo o no poder bañarse o no poder comer y verse su ropa, su cuerpo que no está limpio. Eso es una de las torturas mentales más que un ser humano puede tener. Pero el adicto necesita quedarse allí, aguantando los caprichos del clima y la violencia en las calles, porque es allí donde puede encontrar lo que su cuerpo le pide. Los adictos al fentanilo pasan el día buscando la siguiente dosis porque el síndrome de abstinencia o los síntomas que aparecen cuando se deja de consumir la droga son bestiales. Carmen cuenta qué sentía ella. Como cada 4 o 6 horas empieza el dolor de nuevo, el mismo purgatorio, los mismos síntomas, que la nariz te chorrea, que los ojos se te aguan, que te dan escalofríos, que te da dolor de estómago. Es horrible. El cuerpo se tiene como que estar moviendo todo el tiempo y ese mismo movimiento te duele, te da fiebre, te da frío, te da calor. Tú hueles mal. Por 1000 veces que te bañes, hueles mal. A veces estos síntomas se encontraban a Carmen trabajando, haciendo entregas a domicilio. Y tenía que buscar un lugar para esconderse y consumir antes de ir a donde el próximo cliente, siempre con el riesgo de que la detuviera la policía y encontrara que es indocumentada y adicta. Mi peor enemigo era yo, porque yo decía, esa es tu culpa, mira dónde tú te metiste tú sola, vas a arrastrar a tu hija te la van a quitar. Carmen dice que estaba agotada, quería dejar de consumir y de hecho lo intentó varias veces, pero no pudo. Ella dice que su esposo nunca la empujó a usar drogas, pero cuando la veía sufriendo por la abstinencia, se las daba. Pasar por el proceso de abstinencia sin medicación, sin ayuda, sin monitoreo, yo sola, eso era un infierno. El poder del fentanilo la asustaba mucho. Tenía pocos meses usándola cuando tomó una decisión drástica para salvar su vida. Yo me interné en un detox porque ya no aguanté más.
Yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero ser una persona enferma toda mi vida, porque para mí eso es una enfermedad. Carmen sacó fuerzas de donde no las tenía para entregarse al tratamiento. ¿Cómo se vence una adicción tan fuerte? Se lo preguntamos a la psiquiatra Jimena Sánchez. Los tratamientos que tenemos hoy en día, aunque requieren de compromiso y de entrega, el tratamiento sí existe y sí puede ayudar. Jimena, ¿y en qué consiste ese tratamiento? Los tratamientos existen de varias maneras, tanto con el uso de medicamentos que están aprobados en la medicina, que ayudan a disminuir las ansias o los deseos de usar, lo que en inglés llamamos los cravings, y medicamentos que ayuden a estabilizar a una persona para que su cerebro logre como un estado de tranquilidad y comodidad para que ellos puedan consecuentemente beneficiarse de la psicoterapia y de grupos de apoyo. Los tratamientos se pueden conseguir en hospitales y en consultas externas privadas. Para los expertos, la clave está en encontrar sanar los traumas que los llevan a consumir estas sustancias. Carmen estuvo una semana internada en un centro para desintoxicarse en Boston. Después me mandaron para Casa Esperanza, como algunos 15 días más, porque yo tenía que trabajar, yo tenía que continuar con mi vida. No me podía hacer como el proceso completo. Es más probable que el tratamiento sea exitoso si el paciente cuenta con una red de apoyo. Pero lamentablemente en el caso de Carmen, a ella le tocó vivirlo sola. Solo contó con su propia fuerza y determinación. Cuando ellos preguntaban, di tu nombre y cuántas veces has estado aquí, yo siempre decía, cuando llegaba mi turno, hola, esta es mi primera y mi última vez. Porque yo consideraba que en mi posición yo no podía darme el lujo de caer y levantarme. Los latinos somos el tercer grupo con mayor número de muertes por fentanilo, detrás de los americanos blancos y los negros. Y en las comunidades latinas o de habla hispana, principalmente en el grupo como jóvenes entre los 16 a 23 años, hemos visto un aumento como del 27% aproximadamente en los casos de uso y de sobredosis del fentanilo. Para Fernando Velázquez, quien trabaja en un centro de rehabilitación de Boston, la ayuda disponible no es suficiente. Tenemos un solo programa para latinos. Y ese solo programa abarca 35, 30, 40 personas, no más de ahí. Fernando siente mucha frustración porque se les hace cuesta arriba poder ayudarlos. Cuando vienen aquí y me dicen, yo quiero irme por un programa y son latinos y no hay un detox que me los coja. Y si los cogen es lejos de aquí. Pero me dicen, llama en 1 hora, llama en 3 horas. Y si yo tengo un cliente que quiere irse ahora mismo, es ahora mismo. En media hora o 1 hora, él va a cambiar de opinión porque es un adicto. Y es que el sistema está desbordado. Se trata de una epidemia sin precedentes. Los problemas de adicción afectan no solo al que usa las drogas, también a sus familiares y allegados. Y los psiquiatras recomiendan que ellos también busquen ayuda psicológica y que se informen sobre la adicción. La doctora Jimena Sánchez dice que es muy importante que se enteren sobre cómo reconocer los síntomas de una sobredosis y qué pasos tienen que dar. Lo primero siempre es llamar al 911 de inmediato. Lo segundo es, si tiene naloxona, por favor administrar la naloxona de inmediato. Y la naloxona es un medicamento que se le puede dar a una persona para revertir una sobredosis de fentanilo o de cualquier otro opioide. Y hay varias droguerías o farmacias en el país que le pueden dar a uno muestras de naloxona, que también se conoce como el Narcan o Narcan. Los adolescentes son particularmente vulnerables y es importantísima la intervención temprana cuando se notan los primeros cambios. También es muy importante educar acerca de las drogas que existen y sus riesgos, y ser muy abiertos para hablar de estos temas en la familia. Los sobrevivientes de la adicción al fentanilo o cualquier otra sustancia saborean la vida de otra forma. Han batallado contra los peores demonios y se han ganado una segunda oportunidad. Me siento muy feliz y muy plena. Tengo todas las cosas que una mujer joven podría desear. Desafortunadamente, su esposo fue asesinado en República Dominicana por un ajuste de cuentas. Carmen reconstruyó su hogar con un nuevo esposo
Y ahora está contenta porque dice que puede ser una mejor mamá para su hija. Se siente parte de la sociedad, tiene ya sus papeles en regla y tiene un trabajo estable que le ayuda a relajarse y a encontrar tranquilidad. No sabemos cómo ni cuándo terminará la crisis del fentanilo. Se necesita que los gobiernos de los países involucrados trabajen juntos para frenar la producción y distribución de esta droga tan terrible. Es una tarea complicada que implica lidiar con el crimen organizado. Mientras tanto, las víctimas y sus familiares esperan más recursos para poder sobrevivir a esta desgracia. Carmen tiene un mensaje para todos ellos. La vida que te espera del otro lado es una vida totalmente diferente. No es esa mortificación constante, no es ese dolor perpetuo. Por más difícil que parezca, sí se puede salir. Lo único que tú tienes que buscar ayuda, que poner de tu parte. No va a ser fácil, de igual forma va a doler mucho, pero se puede salir. También ella recomienda a cualquier persona que esté experimentando síntomas de adicción contarlo de inmediato a su médico. Si yo pudiera haber tenido como un consejo que alguien me diera que fuera, di la verdad, sé honesta y ábrete con él y dile la verdad, porque él no te va a juzgar, él no te va a llamar a nadie, él no te va a hacer nada, simplemente él te va a querer ayudar. Pero en ese momento yo no lo veía así, no lo entendía. Bastante sufrimiento me hubiera quitado si hubiera sido honesta desde un principio. Y por el simple hecho de yo como no querer contarlo como para que no me juzgaran. Gracias por escucharnos hasta aquí. En cada episodio de Salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9:30 de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez. En la musicalización, diseño de sonido, edición y mezcla, Francisco Díaz. El tema final fue compuesto por Luis Sea. Salud es una colaboración de El Planeta Media, GBH y la Oficina de Inclusión, Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Beth Israel Lahey Hospital y Blue Cross Blue Shield Massachusetts. Se grabó con equipos profesionales donados por Shure. Yo soy Tibisay Sea. ¡Hasta pronto! El contenido de este programa no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta que pueda tener respecto a su salud. GBH.